Saludos, aquí Dude the Builder en este nuevo episodio de la serie de vídeos sobre usando Go. Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre gRPC. Como podemos ver aquí, gRPC, que es un mecanismo, un protocolo, ¿verdad? Para poder ejecutar código remotamente a través de una red de computadoras, ¿verdad? Esta idea no es nueva, esto es algo que se ha implementado en la gran mayoría de los lenguajes de programación a través de las décadas. Básicamente desde que se hizo la primera conexión entre dos computadoras, pues surgió la idea entonces de poder ejecutar código enviando algún tipo de señal o comando remotamente, ¿verdad? En otra computadora utilizando la red como un medio de comunicación, ¿verdad? A la luz de todo esto vamos a ver entonces la primera parte de este rompecabezas del gRPC, que viene siendo la parte de los protocol buffers. Los protocol buffers, a través del video voy a estar mencionando estas tecnologías y hay páginas de internet que tienen pues la documentación oficial. Aquí tengo, por ejemplo, la documentación de la versión 3, Proto 3 de Protocol Buffers, en donde pueden conseguir muchísima información, ¿verdad? Básicamente esta documentación es la autoridad de todo lo relacionado a Protocol Buffers. E inclusive una de las partes más importantes, vamos a verla más abajo por aquí, es sobre los tipos de datos que se pueden definir en un archivo de Protocol Buffers, que son archivos con la extensión .proto tradicionalmente, ¿verdad? Y pues tenemos los tipos de datos que define el estándar de Protocol Buffers, la versión 3 en este caso. Y entonces vamos a tener cómo entonces se convierten esos tipos de datos a los tipos de datos de los diferentes lenguajes de programación, ¿verdad? Como pueden ver aquí, C++, Java, Python, ¿verdad? Go. Así que esta tablita aquí es sumamente importante dentro de la documentación de Protocol Buffers. Aparte de todo lo demás, la documentación no es muy extensa, ¿verdad? Esto es algo que es bastante fácil de dominar en un tiempo sumamente corto. Así que les recomiendo que vayan y vean la documentación de Protocol Buffers, los enlaces de todos estos sites de documentación que voy a estar mencionando en este video. Los voy a poner en la descripción. Así que regresando acá, vamos entonces a ver, yo preparé, vamos a tener dos repositorios. Uno de ellos, vamos a ver aquí, el repositorio del Mcache, ¿verdad? Que es en github.com/j:/mcache. Ahí está el código open source, ¿verdad? Para que puedan bajarlo y revisarlo con calma. Y básicamente esto viene siendo un paquete en donde vamos a simular como si estuviéramos haciendo lo que se conoce como un memory cache, ¿verdad? O sea, un almacén intermedio de datos que va a estar en memoria, ¿verdad? Lo cual ofrece entonces un lugar de donde podemos almacenar y accesar los datos de una manera sumamente rápida, ¿verdad? Porque la memoria es mucho más rápida que el disco, que el storage permanente. Así que este tipo de sistema de memory cache existen, ¿verdad? Muchísimas implementaciones, y esto va a ser algo sumamente sencillo, pero para poder entonces hacer el ejemplo, ¿verdad? Para que vean cómo funcionan los Protocol Buffers y el gRPC, pues tienen este repositorio. Aquí, si vemos los archivos, vamos a ver que tenemos un archivo que es mcache.proto, este archivo que tenemos aquí. Y los archivos .proto con la extensión .proto son los que tradicionalmente van a tener la definición de nuestras estructuras de datos y nuestros servicios en el sistema de Protocol Buffers. Así que vamos a ver ese archivo. Ok, lo abrimos aquí. Y vamos a ver que lo primero que tenemos que establecer es cuál versión de Protocol Buffers queremos utilizar. En este caso vamos a estar utilizando la versión 3, Proto 3, como dice aquí. Y la versión 3 es la más reciente y a la misma vez es la más sencilla.
Lo próximo es, tenemos aquí una línea que es prácticamente igual que como definimos los paquetes en Go. Pues en el caso de los protocol buffers también podemos definir los paquetes utilizando la palabra clave package. Y en este caso, pues cuando el compilador de ProtoC convierte esta definición en código de Go, pues este mismo package que estamos definiendo aquí va a ser el package de ese archivo de código Go que se va a generar, ¿verdad? Entonces, lo próximo que tenemos aquí es la definición de un enum, de una enumeración, un enumeration. Protocol Buffers tiene dos tipos de datos principales, ¿verdad? Que son los enumerations y los messages, ¿verdad? Aquí tenemos un message y aquí tenemos un enumeration. Los que más se van a utilizar, el principal, ¿verdad? De todos es el message, que en el caso de nosotros en el mundo de Go, pues este viene siendo como un struct, ¿verdad? Aquí es donde tenemos la definición principal de nuestras estructuras de datos. El enum es este concepto que existe en muchísimos lenguajes de programación. En el caso de Go no hay explícitamente, ¿verdad?, el concepto de una enumeración, pero sí se logra lo mismo utilizando las constantes, ¿verdad? Y muchas veces el generador de valores automáticos, el IOTA, que hemos visto en el curso de Go. En este caso, pues tenemos aquí una enumeración, solamente puede tener como su valor una de estas alternativas que estamos definiendo aquí explícitamente. Y la definición del estándar de Protocol Buffers, la versión 3, exige que siempre tiene que haber una definición que tenga aquí este identificador 0, ¿verdad? Se van a fijar que en los Protocol Buffers vamos a tener una serie de declaraciones que tienen dos partes, parecen como si fueran asignaciones en un lenguaje de programación, porque las dos partes están divididas por el signo de es igual. En el caso de una enumeración, pues es como si fueran constantes. Aquí están los nombres al lado izquierdo, el signo es igual, y vamos a tener un número acá que básicamente define el orden, ¿verdad? Dentro de esta estructura de datos, este campo, en este caso que viene siendo esta alternativa que se llama OK, pues va a ser la primera y tiene el índice número 0. El número 0 en las enumeraciones también es especial porque viene siendo el default. Si nosotros tenemos un valor que el tipo de dato es esta enumeración que se llama status y no se especifica explícitamente, no le asignamos una de estas alternativas, pues el default va a ser la alternativa que tiene el identificador aquí 0, ¿verdad? El índice 0. Así que en este caso sería OK, el default, el valor por defecto, ¿verdad? Entonces tenemos una que es not found y tenemos una que es store error. Básicamente es un ejemplo, ¿verdad? Aquí de cómo podemos, utilizando una enumeración en los protocol buffers, tener entonces un tipo de datos que los valores son específicamente de un conjunto de alternativas. Lo próximo es el tipo de dato message, ¿verdad? En donde vamos a ver cómo definimos una estructura de datos ya muy parecida a como viene siendo un struct dentro de Go, ¿verdad? Una vez que establecemos el nombre aquí, el nombre de esta estructura, de este message, es entry, porque estamos trabajando con un cache, ¿verdad? Y normalmente pues lo que se almacena en un cache son las entradas, ¿verdad? Los entries. Y vamos a tener primero que nada de un campo básicamente que se llama stat. Y el tipo de dato de ese campo es status, que viene siendo esta enumeración que nosotros establecimos aquí, ¿verdad? Se llama status. Pues entonces este status es el identificador de un tipo de dato que nosotros estamos definiendo como una enumeración que solamente puede tener estos valores. Pues aquí este campo tiene ese tipo de datos, status, y le estamos asignando el índice número 2 aquí, ¿verdad?
Y luego tenemos este campo que se llama key, que es de tipo string. Recuerden que estos tipos de datos que tenemos aquí son los tipos de datos en el mundo de los protocol buffers, ¿verdad? Que a veces son iguales que los de Go, ¿verdad? Aquí en el caso de string es exactamente igual, pero a veces son diferentes porque son tipos de datos del lado de protocol buffers que son convertidos luego a los tipos de datos dentro de Go una vez que compilamos esto utilizando ProtoC. Estamos diciendo aquí que este campo se llama key y su índice es el 3, ¿verdad? Fíjense que empezamos en 2 y no empezamos en 0 como hicimos acá. Esto pues es un ejemplo de cómo nosotros podemos tener estos índices que establecen el orden de estos datos dentro de la estructura de datos. Y quizás antes, pues en una versión de esta definición nosotros tenemos el campo 0 y el campo 1 y luego pues decidimos que esos campos ya no son necesarios. Pues nosotros podemos eliminar campos o añadir campos nuevos y Protocol Buffers permite hacerlo. Lo que sí es peligroso y puede entonces dañar o corromper, ¿verdad? Los datos, pues el peligro puede ser que nosotros cambiemos el orden, ¿verdad? Si de momento este campo tenía el índice 2 y lo cambiamos al índice 4, pues entonces los archivos viejos o los almacenes de datos que estén codificados en el sistema de Protocol Buffers que tengan esa estructura anterior, pues al ser leídos por código generado con una versión nueva de estas definiciones, pues van a haber campos en el orden incorrecto, ¿verdad? Van a haber valores esperando, por ejemplo, que aquí vamos a tener el campo stat cuando en realidad vamos a tener otro campo. Así que siempre hay que estar pendiente a que estos índices, una vez que nosotros los utilizamos en una versión de nuestras definiciones de Protocol Buffers, no los debemos cambiar, ¿verdad? Podemos añadir campos nuevos y asignarle índices nuevos o eliminar campos, pero no debemos cambiar, ¿verdad? Reutilizar estos índices, ¿okay? Así que, siguiendo con la definición aquí de nuestro entry, ¿verdad? Nuestro tipo de dato message que se llama entry, pues vamos a ver que tenemos el key, que es un string, tenemos el C-type, que es el content type, el tipo de contenido, que viene siendo un string. Tenemos el mTime, que viene siendo el tiempo de modificación y lo estamos almacenando como un int64. Porque, por ejemplo, en Go nosotros podemos del paquete time utilizar la función Unix Nano para convertir un tiempo en un int64. También tenemos lo que se conoce en Protocol Buffer un bytes, que esto viene siendo en Go como un slice de bytes. Que se llama content, que va a tener el contenido de nuestro entry. Y finalmente el size, que es un int64 nuevamente, que va a ser el tamaño, ¿verdad? del contenido. Entonces, lo último que tenemos aquí es la definición de un servicio, un service, dentro de Protocol Buffers. Cuando nosotros tenemos una definición de un service dentro de nuestro archivo .proto, luego cuando compilamos esto utilizando ProtoC, tenemos que utilizar un plugin. En el mundo de ProtoC existe el mecanismo de los plugins, porque como ProtoC tiene que darle apoyo a tantos lenguajes de programación diferentes, pues al utilizar el plugin de gRPC, pues entonces estas entradas que tenemos aquí en el archivo .proto de servicios, como la que tenemos aquí, que estamos definiendo un servicio que se llama cache, pues son procesadas y se convierten en código del lenguaje destino, que viene siendo Go en nuestro caso. Así que aquí tenemos en este servicio cache, vamos a tener tres llamadas o tres métodos, ¿verdad? Que los definimos con la palabra clave RPC. Vamos a tener get, vamos a tener put y vamos a tener del.
¿verdad? Get para obtener una entrada dentro de nuestro cache, put para insertar una entrada dentro de nuestro cache y del para borrar una entrada. Todos estos métodos reciben como su parámetro único entry, el tipo de datos que estamos definiendo aquí, el message entry, ¿verdad? Y también lo que devuelven, el returns, aquí la palabra clave, entry, o sea que también devuelven exclusivamente un entry, ¿ok? Cada una de estas llamadas. Así que con esto tenemos un ejemplo de cómo podemos definir nuestras estructuras de datos y nuestros servicios utilizando los protocol buffers. Así que con esto vamos a salir de aquí y vamos a ver que aquí ya está creado un archivo que se llama mcache.pb, la pb de protocol buffer.go, y este es el archivo que es el resultado de compilar el archivo mcache.proto y convertirlo en al lenguaje Go. Eso nosotros lo logramos, vamos a limpiar la pantalla, con protoc --go _out igual plugin igual grpc punto y entonces el nombre del archivo que viene siendo mcache.proto, ¿verdad? Con este comando nosotros entonces estamos ejecutando el compilador protoc que tenemos aquí. Le estamos diciendo en qué lenguaje que queremos que salga el output, en este caso go out, y esto recibe una serie de parámetros. En este caso estamos diciéndole que de hecho me faltó aquí la S, plugins tiene que ser plural, plugins, ¿verdad? Estamos diciendo que los plugins que vamos a estar utilizando básicamente es uno solo, que es el plugin de gRPC. Si nosotros no especificamos esta parte aquí que dice plugins gRPC, pues el archivo .proto es convertido a código Go, pero en la parte del servicio que definimos al final no sería incluida. Para que los servicios sean incluidos tenemos que utilizar el plugin gRPC. Y esta partecita aquí que tiene los dos puntos y el punto es que le estamos diciendo que tiene que buscar el archivo que le vamos a decir, cualquier tipo de archivo que le vayamos a mencionar, .proto, lo va a buscar en el directorio en el que estamos en el momento, que viene siendo el punto. Y entonces el nombre del archivo o los archivos que queremos compilar, en este caso es un solo archivo, mcache.proto. ¿Okay? Si lo ejecutamos, vemos que no tenemos ningún tipo de error. De hecho, quiero mencionarle, ¿verdad? El enlace también lo voy a poner en el área de comentarios, o sea, en la descripción, perdón, del vídeo. protoc es un ejecutable que viene ya para los diferentes sistemas operativos, macOS, Linux y Windows, y hasta en el código fuente también, que lo pueden bajar y compilarlo. Y esto lo consiguen vamos a venir aquí, ellos tienen un GitHub, ¿verdad? Y en ese GitHub, en el área de los releases, ahí van a ver que tienen las diferentes versiones. Actualmente tienen una versión de prueba, un release candidate de la versión 3.8, y más abajo van a ver la última versión ya estable como tal. Aquí les menciona, ¿verdad? Los cambios que van haciendo para los diferentes lenguajes de programación. Esta versión, que es la última estable, la 3.71, si entramos aquí, vamos a ver entonces que al final pues tienen para hacer los downloads, ¿verdad? Para las versiones de Windows, de OS X, Linux. Así que aquí es donde consiguen ese ejecutable del protoc, ¿verdad? El compilador de los protocol buffers. Y entonces vamos a ver aquí los archivos. Creo el archivo mcache.pb.go, y este archivo es completamente generado por ese compilador de protoc, ¿verdad? Este archivo pues normalmente nosotros no lo vamos a tocar. Nosotros sí podemos crear otros archivos que estén dentro de este mismo paquete y añadirle funcionalidad, ¿verdad?, a este código que creó el compilador de protoc. Como por ejemplo aquí tenemos un archivo que errors.go, en donde definí
un error, ¿verdad? Aquí hay una variable que se llama error not found, y ven que también es del package mcache, así que con eso no hay ningún tipo de problema. Regresando acá, vamos a ver que el archivo es sumamente extenso, como es de esperarse, ¿verdad? Cuando tenemos código que es generado automáticamente. Aquí vamos a ver cómo en el caso de Go, que no existe el concepto de las enumeraciones, nuestra enumeración, que en el archivo proto se llamaba status, pues Go utiliza el mecanismo de las constantes, ¿verdad? Está definiendo un tipo de dato basado en int32, y entonces define unas constantes que vienen siendo los valores aceptables, ¿verdad? Para esa enumeración, que era OK, el not found y el store error, ¿okay? Y de hecho también crea unas variables que ayudan a convertir tanto de los valores a los nombres como de los nombres a los valores, ¿verdad? Esto es para conveniencia del programador. Entonces aquí ya como tal tenemos nuestro tipo de dato entry, que era un message en el lado de protocol buffers, pues en el lado de Go es un struct. Y van a ver que tienen entonces los diferentes campos, y también tienen unos campos adicionales aquí que los utiliza todo este sistema de gRPC y protocol buffers, y con sus respectivas definiciones acá para JSON, ¿verdad? Para protobuf y cualquier tipo de opciones adicionales que pueda necesitar la estructura a la hora de manejar los diferentes campos, ¿verdad? Entonces vamos a ver que define un sinnúmero de métodos, y dentro de los métodos vamos a tener unos métodos get para cada uno de los campos, ¿verdad? Aquí tenemos get status, vamos a tener aquí get key y así por el estilo. Esto todo fue generado automáticamente, ¿verdad? Entonces, una vez que pasamos toda esta parte de la definición de las estructuras, vamos entonces a llegar a la parte donde tenemos lo específico a gRPC, ¿verdad? Porque estamos hablando de dos tecnologías, los protocol buffers por un lado como método de codificación, y gRPC como método de comunicación entre un cliente y un servidor, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces que gRPC define lo que va a ser un cliente de nuestra interacción, y le llama el cache client, y es una interfase, ¿verdad? En Go. Así que cualquier tipo de dato que se defina, que cumpla con esta interfase, pues se considera como un cache client, ¿verdad? Aquí tenemos una definición como tal interna de este paquete, de una instancia de esta interfase cache client, ¿verdad? Que va a tener un campo que es una conexión, que esta viene siendo de tipo gRPC, un puntero a un gRPC client con. Vamos a ver más adelante cómo se crea este tipo de conexión para nuestros clientes gRPC poder comunicarse con el servidor. Entonces tenemos una función aquí que se llama new cache client, que va a generar una instancia, ¿verdad?, de este tipo de datos, y nos las va a devolver un puntero a esa instancia. Y no, entonces aquí tenemos las implementaciones de los métodos para cumplir con la interfase que vimos acá, ¿verdad? Vamos a tener la implementación de get, la implementación de put y la implementación de del. O sea que este código ya tiene un tipo de dato definido que implementa y satisface, ¿verdad?, esa interfase de cache client. Finalmente vamos a ver que también define una interfase que se llama cache server, ¿verdad?, que es la que tenemos aquí, y se parece muchísimo al cliente, ¿verdad? Tenemos los otros tres métodos, get, put y del, y tenemos que también reciben un contexto, reciben un puntero, un entry, y devuelven un puntero, un entry y un error, ¿verdad? Entonces aquí como tal no vamos a ver una implementación, ¿verdad?, una instancia dentro de este paquete, porque se espera que nosotros del lado de nuestro código, nosotros vamos a generar código nosotros mismos para hacer una instancia de un servidor que satisfaga esta interfase cache server. Y al implementar entonces estos diferentes métodos, pues nosotros entonces ahí es donde tenemos la oportunidad de insertar el código
con nuestra lógica, ¿verdad? El business logic, como se conoce en inglés, de cómo es que vamos entonces a obtener, ¿verdad? Una entrada, a insertar una entrada y a borrar una entrada de nuestro cache. ¿Ok? Así que ya con eso, pues tenemos ahí, hay también un sinnúmero de otras funciones y métodos internos, ¿verdad? Que no son necesarios para poder utilizar el mecanismo de gRPC. Lo importante son esas dos interfaces, la interfase del cliente y la interfase del servidor, y saber que del lado del cliente, pues ya el paquete tiene inclusive un cliente interno que implementa y satisface esa interfase de cliente. Así que a nosotros nos tocaría solamente la parte del server como tal. Y entonces para eso tenemos otro paquete, vamos a ir allá, que es el cache SRV. Vamos a ver go list -m, y van a tener que en github.com/j:/cache srv van a tener ese código, lo pueden bajar y lo pueden estudiar, ¿verdad? Con calma. Y entonces si vemos aquí los archivos, vamos a ver que tenemos un main.go, porque esto va a ser un ejecutable. Vamos a estar implementando un servidor como tal, parecido a cuando estuvimos implementando nuestro servidor web HTTP para nuestro API REST, ¿verdad? Pues esta vez estamos implementando un server, pero no va a ser un server HTTP, va a ser un server gRPC. Y inclusive tenemos aquí un archivo para las pruebas, que lo vamos a ver más adelante, el srvtest.go. Tenemos un directorio aquí TLS que va a ser para nuestro certificado y nuestro key, porque gRPC, al igual que HTTP, puede utilizar TLS, un certificado y un key para proteger, ¿verdad? Para cifrar toda la comunicación entre el cliente y el servidor, y eso es lo que vamos a estar utilizando. Así que vamos a entrar a main.go. Tenemos aquí todos los paquetes que vamos a estar utilizando, y bien importante, estamos utilizando aquí el paquete mcache que acabamos de ver, que fue generado por el proto-C. Y también vamos a estar utilizando este paquete que se llama google.golang.org/grpc, ¿verdad? Este paquete tiene la funcionalidad necesaria para tener esa interacción entre un cliente y un servidor utilizando gRPC. Así que vamos a ver entonces, vamos a estar definiendo un struct, un tipo de dato que se llama cache server. ¿Okay? Esta va a ser nuestra instancia de un cache server que tiene que entonces satisfacer la interfase que está definida allá en el paquete mcache, que fue creada por proto-C. Esta instancia tiene un mutex, vamos a estar utilizando un mutex esta vez para variar, ¿verdad? Hemos visto ya en varios ejemplos utilizando el monitor go routine, y en esta ocasión vamos a ver un mutex para proteger nuestro almacén de datos, que viene siendo un map de string a puntero a mcache.entry, ¿verdad? Que es el tipo de datos que vimos allá en el paquete mcache, definido en nuestro protocol buffer. Y inmediatamente tenemos los métodos para poder satisfacer la interfase. En este caso estamos viendo aquí el underscore en el context.context, la variable el entry, el puntero al mcache.entry con la variable ese sí lo vamos a estar utilizando. Y entonces vamos a ver aquí que en el caso de get, pues lo que tenemos que hacer es leer nuestro map, ¿verdad? Para ver si está la entrada dentro de nuestro map. Así que lo primero que vamos a hacer es que adquirimos el lock para protegernos del acceso concurrente, ¿verdad? Leemos del map y soltamos el lock. Entonces aquí tenemos el tradicional booleano OK, que si ese booleano es falso, pues quiere decir entonces que la entrada no estaba en el mapa. Y lo que hacemos es que regresamos la misma entrada que nos enviaron y el error del paquete mcache error not found, ¿okay? O de lo contrario, pues quiere decir que sí existió una entrada, el error va a ser nil y enviamos entonces esa entrada, ¿verdad? Que fue la que obtuvimos aquí, ¿okay? Entonces, en el caso de put, pues nuevamente, en este caso vamos a estar asignándole a esa entrada el campo stat, que de la entrada que nos enviaron le ponemos el status OK, ¿verdad?
adquirimos el lock para poder escribir al map. Escribimos esa entrada al map utilizando el key, el campo key de la misma entrada. Soltamos el lock y entonces devolvemos la misma entrada que nos enviaron y nil, que esto básicamente en el caso de put pues no se va a utilizar, ¿verdad? Simplemente estamos cumpliendo aquí con la interfase. Y finalmente, en el caso de del, pues nuevamente adquirimos el lock para poder entonces trabajar con el map de manera segura concurrentemente. Hacemos el delete de ese key, soltamos el lock y devolvemos la misma entrada y nil. ¿Okay? Básicamente put y del son métodos que no pueden ocurrir errores. Siempre el error va a ser nil. Entonces aquí estamos definiendo unos flags, ¿verdad? Unos parámetros para la línea de comandos para especificar el puerto, y si estamos trabajando en modo local para utilizar los certificados locales, ¿verdad? Self-sign. Esto también está en el paquete del REST server que hicimos anteriormente. Corremos el flag.parse para poder entonces procesar la línea de comandos, ¿verdad? Y asignarlo a las variables que estamos definiendo. Y entonces aquí esta línea es sumamente importante. Estamos generando una instancia de un gRPC server, ¿verdad? Utilizando el método new server. Esto nos devuelve un puntero a un gRPC server, que es lo que queremos crear aquí, un servidor gRPC que va a escuchar, ¿verdad? Para las conexiones que van a venir de los clientes. Entonces vamos a ejecutar esta función en un coroutine aparte, go start server, pasándole esa instancia que acabamos de obtener. Aquí ya estamos en código parecido, ¿verdad?, a lo que hicimos también con nuestro servidor HTTP, donde creamos un canal, y en otro coroutine, wait for shutdown, vamos a estar esperando una señal de cancelación para poder hacer entonces un shutdown ordenado del server. Eso lo vamos a ver ahora rapidito. Aquí esperamos a que el shutdown termine en el caso de un shutdown y finalmente imprimimos un mensaje. Entonces vamos a ver ahora esta función start server, en donde lo que vamos a hacer es preparar primero nuestras variables para el certificado y el key para el aspecto TLS, porque vamos a estar utilizando la seguridad TLS en nuestra comunicación. Y entonces utilizamos del paquete TLS, ¿verdad?, del Standard Library, esta función aquí, load x509 key pair, utilizando nuestro certificado y nuestro key file. De no haber ningún tipo de error, pues vamos entonces a preparar una configuración, ¿verdad?, lo que se conoce en el paquete TLS como un TLS config, y dentro de esa configuración le vamos entonces a pasar en el campo de los certificados el slice de certificados con el certificado que obtuvimos acá con la función de los load x509 key pair, ¿verdad? Al tener éxito con eso, pues entonces podemos utilizar del mismo paquete TLS la función listen. El protocolo va a ser TCP en el puerto que se está especificando en la línea de comandos, o por default sería el 8888, y le pasamos ese config aquí que tiene nuestro certificado, ¿verdad? Esto es necesario cuando queremos utilizar TLS. Si fuéramos a utilizar un listener sin ningún tipo de seguridad, pues en vez de el TLS.listen estaríamos utilizando el paquete net, ¿verdad?, de la librería estándar. Pues sería un net.listen, y lo único que estaríamos utilizando entonces es el protocolo TCP y el puerto. No tenemos que estar utilizando el parámetro de la configuración con los certificados. Entonces más abajo vamos a ver que aquí estamos ejecutando de nuestro paquete Mcache, el que fue generado por ProtoC. Nos generó una función que se llama Register Cache Server, y ahí lo que le vamos a pasar es la instancia del servidor que creamos con gRPC New Server, ¿verdad?, y una instancia de nuestro tipo de datos que satisface la interfase
que generó ProtoC, que básicamente define nuestro servicio gRPC. Y pues esta instancia de nuestro cache server, estamos utilizando aquí un literal, y estamos inicializando el store, el campo store, que es el map, ¿verdad? Tenemos que inicializarlo. Vamos a ejecutar entonces el método serve de la instancia del gRPC server, el método serve, pasándole el listener que creamos, que en este caso es un listener TLS. Acá en el wait for shutdown, pues básicamente exactamente igual que lo que estábamos haciendo con el servidor HTTPS. Estamos usando el paquete OS Signal para establecer un mecanismo por el cual el usuario, al mandarle una señal de interrupción, que tradicionalmente es control C, pues se inicia entonces el shutdown de nuestro servidor, que lo tenemos aquí, ¿verdad? El gRPC server, tipo de datos, tiene un método que se llama graceful stop. Vamos entonces a ver del lado de las pruebas. Entonces vamos a establecer una instancia de nuestro gRPC server aquí. En un coroutine aparte, lanzamos el servidor. Y aquí es donde viene la parte que no hemos visto. Este es el lado del cliente. Aquí vamos a crear un cliente gRPC. Y para poder crearlo, que se conecte a nuestro server utilizando TLS. Y como nuestro server en este caso está utilizando unos certificados self-sign, pues tenemos que entonces desactivar la verificación de los certificados, ¿verdad? Y por eso tenemos que crear aquí lo que se conoce como unos credenciales. Estamos utilizando este paquete credentials. Vamos a verlo aquí. Es igual que el paquete googlegolang.org/grpc, ¿verdad? googlegolang.org/grpc, pero adicional credentials. Ese paquete es específicamente para trabajar del lado de todo lo relacionado con los credenciales dentro de gRPC. Y estamos utilizando la función newTLS y diciéndole con esta configuración TLS, un puntero, un tls.config, que estamos entonces especificando que el campo insecure skip verify es true, o sea que no verifique las autoridades, ¿verdad? Los certificate authorities de nuestro certificado, porque es un certificado self-sign. Si estuviéramos utilizando un certificado oficial, pues no tenemos que hacer esta parte. Entonces, aquí vamos a utilizar del paquete gRPC la función dial. El paquete net del standard library, cuando nosotros nos queremos conectar, pues también tiene una función dial. Y el paquete gRPC pues sigue esa misma nomenclatura. Tiene una función dial para conectarse a nuestro servidor. Entonces lo que le vamos a pasar es el puerto, ¿verdad? Que lo tenemos en nuestra variable aquí, que normalmente viene siendo un flag de la línea de comandos. Y acá vamos a utilizar lo que se conoce en gRPC como las opciones, y hay un método que nos devuelve una opción en el caso de los credenciales que se llama with transport credentials, y le estamos pasando los credenciales que creamos en la línea anterior precisamente para desactivar la inspección del certificado. Esto lo que nos va a devolver es una conexión del lado de cliente, ¿verdad? Que se está conectando al servidor. Este no es el cliente como tal. El cliente como tal, vamos a bajar esto aquí. Vamos a ver aquí como tal, client, estamos creando ahora como tal el cliente utilizando del paquete mcache que fue generado por ProtoC, la función new cache client, y le pasamos precisamente esa conexión de cliente que acabamos de crear. ¿Ok? Y estamos creando una entrada para usar para las pruebas. Y entonces entramos en nuestra primera prueba, ¿verdad? Vamos aquí a probar put-get, ¿ok? Y tenemos que probar put-get porque primero tenemos que insertar, ¿verdad? Una entrada dentro de nuestro cache, y para eso vamos a usar put, que estamos haciendo aquí. Aquí estamos usando el once para correr nuestro setup, ¿verdad? No queremos que eso corra más de una vez.
Entonces aquí ejecutamos el put y como pueden ver estamos pasando entonces el context.background y el puntero a la entrada que creamos en el setup. Verificamos si el error no es nil, pues quiere decir que falló, ¿verdad? Se supone que el error sea nil. De lo contrario, entonces continuamos a el get, ¿verdad? Y vamos a almacenar en esta variable ne el new entry, ¿verdad? Una nueva entrada que va a ser la entrada que estamos obteniendo en nuestro cache. Así que estamos haciendo el get nuevamente con el context.background y estamos creando un entry porque le tenemos que pasar un entry, un puntero a un mcache.entry. Que es ese entry es el que vamos a utilizar para buscar específicamente con el campo key. Es el campo que vamos a utilizar para buscar ese key dentro del map de nuestro cache. Y estamos buscando entonces foo.txt porque sabemos que ese es el entry que acabamos de poner acá con el put. Entonces, si el error no es nil, quiere decir que la prueba falló. Se supone que el error sea nil, que todo esté bien. Y por último, pues entonces lo que hacemos es que comparamos utilizando nuestro helper equal, ¿verdad? Si esa estructura que se encuentra siendo apuntada por el puntero, por eso estamos utilizando aquí el asterisco, porque queremos comparar a lo que apunta este puntero con el entry que nosotros creamos originalmente. Se supone que sean iguales. Si no son iguales, que tenemos aquí el not, ¿verdad? El signo de exclamación, pues entonces la prueba falla. Entonces la próxima prueba viene siendo el del, donde vamos a probar el delete. Y hacemos un put, básicamente igual que antes, ¿verdad? Se supone que no haya ningún error. Hacemos el delete, se supone también que no exista ningún error. Y entonces aquí hacemos un get, luego de haber hecho el delete, ¿verdad? Y se supone que en este caso el error no sea nil. Se supone que aquí sí ocurre un error que nos dé el error not found del paquete mcache, porque ya esa entrada fue borrada acá por del. Si el error es nil, pues entonces quiere decir que hay un problema y reportamos lo que encontramos, ¿verdad? Y entonces lo próximo que vamos a ver es unos benchmarks que tenemos por aquí. Este primer benchmark era para poder ver, asegurarnos de que no hay ningún tipo de data race, ¿verdad? Vamos a estar utilizando el mecanismo de los benchmarks que se conoce como run parallel, método, ¿verdad? Y run parallel nos va a devolver, nos permite enviar una función que va a recibir como su parámetro un testing.pb. Y ese pb es un tipo de dato que tiene un método next, ¿ok? Y ese next nos permite hacer un ciclo for en donde se va a ejecutar el código y el benchmark ejecuta este código en múltiples go-routines hasta que se cumpla el número máximo de iteraciones, ¿verdad? Que solo establece el mismo paquete de testing. Así que este código, en donde básicamente estamos haciendo un get, después un put, después un get, después un del y después un get, ¿verdad? Se va a ejecutar de manera concurrente. Y entonces acá vamos a entonces estar haciendo un benchmark de operación read only. Aquí solamente vamos a estar haciendo dentro de nuestro benchmark el get para ver el performance, ¿verdad? De esa operación. Y acá write only, pues estamos entonces haciendo las operaciones que escriben como tal. Y vamos a ver entonces también cómo se comporta eso en un ambiente concurrente, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo en run parallel, al igual que aquí, ¿verdad? Así que con esto, pues vamos entonces a correr esa prueba, ¿verdad? Vamos a hacer el go test -v -bench, porque queremos correr los benchmarks. Y le ponemos un punto para que corra todos los benchmarks. Entonces, ahí vemos, está echando a correr el server. Vemos que nuestras pruebas son exitosas. Y luego entonces tenemos nuestros benchmarks. Así que con esto ya podemos ver que nuestro servidor gRPC está funcionando. Tenemos la funcionalidad de get, put y del, ¿verdad? Tal y como lo establecimos en nuestra definición en el archivo .proto.
y tenemos que a través del cliente nos podemos conectar a ese server gRPC y hacer esas mismas llamadas para obtener la información del server. Adicional quería enseñar que existe también, que este enlace también lo voy a poner en la descripción, esta documentación acá que viene siendo los gRPC Basics específicamente para Go, y aquí pues le va a decir básicamente paso a paso todo lo que tienen que hacer para instalar los componentes necesarios y para hacer su definición del lado de Protocol Buffers hacia Go. Así que espero que el video les sea útil. Si les gustó, no olviden darle like. Preguntas, dudas, comentarios siempre son bienvenidas. Los que no se han suscrito, pues si se suscriben y le dan la campanita, pues se enteran de los videos nuevos. Así que aquí Dude the Builder despidiéndose. Hasta la próxima.